Estamos en línea con el analista de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, Maximiliano Pisani, para que hablemos del tema del celular. Lindo, esto va a traer mucho debate. Maximiliano Pisani, Eduardo Germán, Daniel Quinteros desde La Rioja los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Eduardo, Daniel? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, me parece que, diría un cordobés amigo, es un datazo lo que han brindado ustedes en materia de este trabajo sobre lo que pasa con el celular en las escuelas, con los chicos, y especialmente que nosotros somos los padres, ¿cómo le decimos que no? Es todo un combo muy lindo para analizarlo. Bueno, ¿a qué conclusiones han llegado? Porque usted ha hecho un cuadro comparativo que me pareció muy interesante para compartirlo. Sí, desde Argentinos por la Educación, junto a Andrea Golding, que es investigadora del CONICET y trabaja en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Itela, lanzamos un informe para ver la cuestión del celular en el aula. Hay tres líneas que trabajamos, una que tiene que ver con el uso del celular, otra que tiene que ver con la distracción que genera el celular en el aula, y por último, cómo se relaciona esto con el tema de los aprendizajes. Les comento así brevemente y un poco por arriba estos puntos, y si quieren charlamos un poco. El primer dato es que en Argentina el 54% de los alumnos declaran utilizar todos los días el celular en la escuela. Eso es más o menos la media que tenemos con respecto al resto de los países de PISA, que nosotros esta información la sacamos del cuestionario que se hace en las pruebas PISA. Así que ahí estamos un poco en la media, pero sí lo que es interesante es que cuando nos ponemos a ver la cuestión de las distracciones, Argentina rankea primero, es la primera de los 80 en términos de cuánto se distraen los chicos con el teléfono, también un 54%. Lo cual también nos hace pensar que si, lo que decíamos antes, si tuviésemos más celulares en la escuela, más celulares en la aula, probablemente también suba este valor, y este valor es bastante grande, digamos. Somos los primeros, comparándonos con el resto de los países que están en las pruebas PISA, en términos de cuánto se distraen los chicos con el teléfono. Y por último, lo que también analizamos y lo que vemos es que hay una relación negativa entre la distracción del celular en clase y el desempeño en matemática. Los estudiantes distraídos quiere decir que tienden a obtener puntajes más bajos en matemática, así que ahí también hay un tema para ver porque se traza una línea que va desde el uso, desde la distracción que eso genera, hasta los aprendizajes que tienen los chicos en la escuela. Maximiliano, ¿cómo te va? Daniel Quintero te saluda. Habíamos leído hace un par de semanas o meses de algunos países que ya habían Suiza creo que era, o Suecia, el no celular directamente. O sea, directamente lo ponían creo que en una caja metálica e ingresaban al aula los alumnos. Esto empieza a replicarse. ¿Es la solución, Maximiliano, esta? ¿Directamente quitarle el dispositivo? Hay varios países del mundo, e incluso también después jurisdicciones, por ejemplo acá dentro de Argentina, que trabajan directamente con la prohibición como una de las medidas. Nosotros eso también lo analizamos en el informe. Lo que vimos es que los resultados te muestran que los países con más restricciones al uso del celular en la escuela, en esos países los niveles de distracción tienden a ser menores. Y lo que decíamos antes, ¿no? Si se distraen menos, también aprenden más. Ahí, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, China combinan bajas tasas de distracción con mayores restricciones al uso del dispositivo en las aulas. Pero no menciono casualmente estos países porque estos países son países muy estructurados, que no solo le va bien en los aprendizajes por el tema de la restricción del celular, pero donde también es más fácil imponer en el aula ese tipo de condiciones. Y también, como para poner una contracara, porque esto es complejo, me encantaría dar una respuesta simple y decir con total claridad, sí, esa es la medida y que ir por ese camino. Hay evidencia de que utilizando bien los recursos tecnológicos para lo pedagógico, también se mejoran los aprendizajes. Entonces ahí hay un tema porque estos recursos tecnológicos pueden llegar a servir para que los chicos aprendan mejor. Hay un montón de herramientas que, estando bien utilizadas en el momento justo, contribuyen en eso. Si tuviese que dar una respuesta, entonces yo lo que diría es, lo importante es que trabajemos sobre cómo regulamos el uso de la tecnología dentro del aula para poder hacer un buen uso. ¿Pueden ser en algún momento medidas prohibitorias? Sí, puede serlo, pero también es importante pensar cómo podemos organizar el aula para que los chicos utilicen el celular en los momentos que tengan que utilizarlo, que lo utilicen como herramientas pedagógicas y que no sean solamente un factor de distractor, que es lo que después nosotros vemos que machea con la pérdida de los aprendizajes en Argentina. Similar, o sea, en vez de una política de prohibición total, como decíamos en esos países, de tratar de
acomodarlo al dispositivo a que ayude, una cosa así. Sí, yo creo que es fundamental regular el uso. No podemos dejar esto librado al azar, no lo podemos dejar librado a si los chicos quieren o no, porque ahí lo que vemos es que lo que sucede en ese ámbito es básicamente que los chicos se nos distraen más, ¿no? Y ellos mismos lo declaran. Es interesante que esto es una pregunta que se les hace a los mismos chicos y los chicos mismos dicen, sí, yo uso el celular y cuando uso el celular en clase me distraigo, digamos, la mitad declara eso. Entonces, sin lugar a dudas, no podemos dejarlo librado al azar. Yo creo que hay varias medidas y distintas medidas para la situación de contexto de cada una de las provincias y demás, como la complejidad que aborda esta cuestión, que nos permite ver distintas medidas de regulación. ¿Puede ser la previsión? Tal vez sí, en algunas situaciones específicas, tal vez es necesario para estructurar. También es un tema que en Argentina, por eso mencionaba lo de China, lo de Corea del Sur, que después en la aplicación de la norma es muchas veces donde fallamos, ¿no? Porque tranquilamente de parte en lo legal podemos tener una prohibición, pero después de facto es más difícil cumplirlo eso, porque culturalmente es más difícil restringir, digamos, este tipo de cuestiones en el aula. Entonces es interesante ver cómo podemos hacer para que los chicos aprendan y que utilicen las herramientas tecnológicas para fines pedagógicos dentro del aula. ¿Tienen ustedes alguna especie de cálculo de la cantidad de tiempo que un chico está con el teléfono en la mano? ¿Hay a nivel mundial, algún promedio? Nosotros no tenemos ese cálculo, no lo traemos en este informe, pero sí conocemos, digamos, mediciones en ese sentido, y Argentina es uno de los países, y acá no solo con los chicos, sino a nivel general, que más uso de celular tiene en la región y en el mundo también, digamos, ¿no? Esos son datos que no son nuestros, pero que están en libre disposición y que muestran que tenemos mucha demanda, digamos, del uso tecnológico. Y además después lo interesante no tiene que ver también solo con las cantidades, como decíamos, es bastante alto, pero por ejemplo, el dato que traíamos hace un rato, el 54% de los chicos tienen celular y utilizan el celular en clase. El problema es que todos esos se nos distraen, tiene que ver con qué uso se le da, digamos, a la tecnología, qué contenido es el que están mirando, para qué lo utilizan. Ahí creemos que también hay una clave para trabajar un poco mejor y ver no solamente la cantidad del tiempo que están con el celular, sino qué hacen cuando están con el celular. No es lo mismo, por ejemplo, estar mirando TikToks, scrolleando, mirando para arriba, no sé, miles de cuestiones, que tal vez estar viendo, voy a dar un ejemplo sonso, pero no sé, cómo se construye un puente, ¿no? Que eso también es algo que se ve, hay algunos estudios que muestran cómo, por ejemplo, funciona TikTok en Argentina y cómo funciona en China, y hay una diferencia ahí, ¿no? En general suele tener un uso más productivo en China, y acá lo utilizamos más para el ocio, para divertirnos, entre comillas. Entonces también es importante ver en qué lo usamos. En síntesis, digamos que el consejo, no sé si hablando en nombre de la organización o a nivel personal, que hay que prestarle atención a este número y buscar una forma de regular, digamos una palabra por ahí fuerte, pero regular el uso dentro de las escuelas sería más o menos el mensaje. Sí, nosotros desde Argentinos por la Educación lo que siempre intentamos hacer es aportar evidencia al debate, ¿no? Sí. Entonces, traer datos y con esos datos sobre la mesa que se pueda charlar, que se pueda trabajar, ¿no? Después también, y esto es difícil, y también los tiempos radiales a veces son cortos, Sí. los tiempos de streaming son cortos, entonces estos son problemas sumamente más complejos que no se solucionan únicamente con una medida. Nosotros, por ejemplo, desde Argentinos por la Educación, trabajamos en un acuerdo por la educación, que es un documento que trabajamos con más de 200 referentes educativos de todos los ámbitos políticos, sindicales, de la izquierda hacia la derecha, y armamos un acuerdo con 10 prioridades y con propuestas de política pública específica sobre las cuales se puede trabajar en esas prioridades. Y es importante cuando uno habla de educación abordar este tema con sus múltiples complejidades de forma conjunta, ¿no? Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en tema de alfabetización. 1 de cada 2 chicos en Argentina no entiende lo que lee, tiene problemas de comprensión lectora. Eso obviamente que está vinculado a la cuestión de la tecnología, pero no es el único factor. Tenemos factores relacionados a la formación docente, a las condiciones áulicas, y así al tema del financiamiento. Así podría enumerar, digamos, un montón de cuestiones que están trabajadas en estos documentos, que son para charlar con más tiempo, digamos, pero sin lugar a dudas es importante ver cómo abordamos este tema muy complejo de forma, con diferentes herramientas, digamos, ¿no? Eso siempre es interesante. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por esta charla con la provincia de La Rioja y lo seguimos muy atentos a todo lo que ustedes realizan desde Argentinos por la Educación. Hasta luego. Muchas gracias, siempre acá a disposición para charlar, gracias por el tiempito para hablar de educación y a quienes les interese y quieran meterse con mayor detalle,
pueden chusmear lo que hacemos en nuestras redes sociales, argentinosporlaeducación.org, Ars por Edu, nos buscan en Instagram, Twitter, y ahí van a encontrar todo el trabajo que hacemos. Publicamos informes cada 15 días, así que hay información de todo tipo y pueden ver este informe y muchos otros más con mayor nivel de detalle. Así que gracias por el tiempo. Hasta Gracias, luego. Maximiliano Pisani hablando del tema del celular en las aulas de las escuelas. ¿Usted está de acuerdo que hay que regular, Florencia, usted como joven? Bueno, Pienso joven. que- un yo poquito pienso que directamente Es una deberían niña. de estar Puede en ser una mi hija. cajita. al Sí. lado nuestro es una niña ya. Niña, Sí. niña un poquito más adulta.